va a presentar el pilotaje del programa de prevención de adicciones en la Facultad de Artes. Y el doctor Sánchez Mejorada, bueno, es un reconocido psiquiatra que se ha dedicado por más de 30 años al campo de la prevención y el tratamiento de las adicciones y ha sido colaborador de instituciones como Centros de Integración Juvenil, Montefénix en la Ciudad de México, por supuesto Casa Nueva en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México. Ha formado parte de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, FEMESCOT, como fundador y como presidente, así como de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, en donde también fue vicepresidente. Actualmente es el coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU, y pues lo escuchamos con mucha atención. Gracias, gracias, Jorge. Muy bien, pues muy buenos días, Xóchitl, y muy buenos días a todas y todos quienes están conectados. Quisiera corroborar si me escuchan bien. Sí, Sí, ok, perfecto, gracias. Pues gracias también por la oportunidad de participar en este tema que nos está ocupando mucho, mucho actualmente, que es este programa de prevención de adicciones, que forma parte de un programa más amplio, que es el programa de salud integral, que estaremos presentando ya en la Universidad Veracruzana próximamente, ¿no? Y pues de entrada, digamos que lo que vamos a hacer es este pilotaje en la Facultad de Artes Plásticas, aquí en la ciudad de Jalapa, ¿sí? Es una facultad que está en la unidad de artes. Y bueno, de alguna manera hubo, digamos, una reunión en donde se consensó que iniciáramos por ahí, había interés por parte de las autoridades y pues necesitábamos hacer esta prueba justamente para, con la idea de poder, digamos, observarnos, hacer ajustes y en esa medida, digamos, estar en la posibilidad de presentar el programa ante las autoridades en el mes de diciembre y en el mes de febrero, que arranca el siguiente semestre, poder socializarlo en diferentes facultades de la Universidad Veracruzana. Entonces, me voy a permitir, si me pueden recordar, por ejemplo, perdón, cuánto tiempo tengo. media hora de exposición y 10 minutos de preguntas y respuestas. Ok, si me pueden, por favor, recordar unos 5 minutos antes, que ya se me va a acabar el Claro tiempo. que sí, si quieres yo levanto la mano así para recordarte cuando Ok, te gracias. faltan 5 minutos. Ok, Gracias. um, a ver, muy bien. Creo que ahí se ve la pantalla, Sí, ¿no? perfecto. Ok. Bueno, esta presentación y este trabajo es coautoría de un servidor con alguien que es bastante conocido en el Instituto de Ciencias de la Salud, candidato a doctor, Héctor Rodríguez Palmeros, ¿no? Que está colaborando aquí en el CENDIU, específicamente en este proyecto y en otros. Y surgió el término de saludablemente V, como le estamos llamando al concepto y al programa en general. Y también debo decir que este título, digamos, este lema es producto de un grupo, bueno, más bien de varios grupos focales en donde estuvieron opinando varias personas. Y pues por aquí debe estar también la autora principal del lema, que es la maestra Pilar Peregrina, Saludablemente V, que tuvo mucha aceptación. Aquí están los pósters. eh, eh, Tuvo mucha aceptación porque pues consideramos que anotaba en dos sentidos. Eh, Uno es a la pertenencia como universitarios y el otro es a la salud, justamente, ¿no? En su momento. Y también debo decir que el cartel, que también ha tenido mucha, mucha aceptación, es una coautoría de la maestra Mayra Díaz Ordóñez, que forma parte del Instituto de Ciencias de la Salud, y de un candidato a doctor de apellido, no me acuerdo en este momento de su nombre, pero es de apellido Gastelum, candidato a doctor también entiendo que
de artes visuales, ¿sí? Entonces, pues está por aquí Mayra, y si no, por favor, reitérenle el agradecimiento con ambos, porque la verdad es que estamos muy contentos con esta imagen. Eh, aquí la pueden observar mejor. Son Gracias, doctor. los dos, pues No es sí, no es la ultimita versión, porque hay cosas ahí un poquito fuera de sitio, pero pero gracias. ya me la pasaste o no? Sí, 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 pero ya se la vuelvo a mandar pronto. Ah, bueno, Gracias, ok. Sí, pero gracias. esencialmente sí es la imagen, ¿no? La imagen de los Sí, sí, chicos. sí, sí, así es. Ok, Gracias. ok. Gracias a ti. Sí, muy bien. Bueno, entonces, pues seguramente muchos de ustedes conocen la encuesta Percíbete, ¿sí? Y justamente eh, la doctora Xochitl coordina estos trabajos desde hace varios años. La última versión es de 2022, la tercera edición de esta encuesta que se aplica cada 5 años. Y bueno, a lo largo del tiempo, la encuesta ha mostrado que algunos grupos de estudiantes, algunos sectores tienen consumo de drogas importantes, incluyendo desde luego también el alcohol y el tabaco, ¿no? Eh, hay algo importante aquí. Esta versión de Percíbete 3 se aplicó en un momento histórico, yo diría, muy particular, que fue al final del confinamiento y al inicio del retorno a las aulas. Es decir, si mal no recuerdo, es algo así como de marzo o abril del 2022 a septiembre de 2022. Me corrigen por si estoy impreciso en esto, pero ¿por qué digo que es un momento muy particular históricamente? Porque justamente abarca, digamos, la parte esta del confinamiento, que fue un fenómeno tan traumático en muchos sentidos, la pandemia como tal, pero específicamente el confinamiento, el encierro, y por otro lado, el regreso a actividades, el regreso a clases, que aunque muchas personas o muchos estudiantes lo vivieron, digamos, como algo muy grato, muy deseado, porque estaban muy cansados del confinamiento, la realidad es que también hay grupos importantes que lo vivieron como un factor muy estresante, ¿no? Entonces, estos datos que se observan en la encuesta del 2022, pues claramente mostró un incremento importante en los problemas de ansiedad y de depresión, ¿no? O sea, esto fue muy evidente, no así tanto en el consumo de drogas y de alcohol. Y sin embargo, bueno, pues ahí un poco la hipótesis que yo me atrevo a formular o establecer es que justamente el consumo, siendo una actividad muy social, muy gremial entre los jóvenes, pues al estar confinados no tenían ese elemento disparador, vamos a decir, ¿no? De la convivencia con otros, con amigos o amigas consumidores, ¿no? Y paradójicamente, o no sé si paradójicamente, pero lo que se ha observado también es que aquello que se veía como una posible solución a los altos índices de ansiedad y depresión, pues no acabó con el confinamiento. Es decir, son problemas que seguimos observando de una manera muy alta, digamos, en el estudiantado, incluyendo también la ideación suicida, ¿no? Que es algo que empezó a preocupar desde la etapa de la pandemia, pero que sin embargo no ha cesado de ser como digo, una fuente de preocupación. La semana pasada hubo el caso de un estudiante que se suicidó en la región de Poza Rica, Tuxpan. Y bueno, pues hay muchos estudiantes que están con este tema de ideación suicida, ¿no? Entonces, como sabemos que estos temas se exacerban o se agravan cuando hay uso perjudicial de alcohol o consumo de drogas, pues de ahí la importancia también de intervenir en este terreno específico, en la prevención y la atención al consumo de drogas. El objetivo general del programa de prevención es implementar estrategias para prevenir, detectar y atender el uso perjudicial del alcohol, fundamentalmente el consumo de drogas y otras conductas adictivas, promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo habilidades para la vida,
a través de intervenciones educativas comunitarias de apoyo psicosocial, falta una coma ahí, y de referencia en casos seleccionados. El tema de conductas adictivas también le decidimos dar un lugar importante porque algo que pareciera que tiene un papel importante en la etiología de estos cuadros de ansiedad y depresión y de todas estas problemáticas que estamos observando es el tema de la adicción a Internet, que es una condición que está descrita, ¿no? Y hay autores que piensan, últimamente yo he estado revisando esta parte porque siempre está la pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha exacerbado tanto esto, ¿no? Y hay autores que piensan que el uso excesivo de videojuegos, que como ustedes saben, en muchas ocasiones son bastante violentos, el uso excesivo de redes sociales, ¿no? Confiriendo a las redes sociales mucho más importancia muchas veces que a la vida presencial, que a la interacción presencial, ¿sí? Y otros fenómenos que se dan alrededor, bueno, también habría que mencionar, por ejemplo, el uso de pornografía en algunos jóvenes. O sea, todos estos usos excesivos del Internet a una edad crucial como es la etapa de la pubertad, ¿sí? De la adolescencia, pues pareciera que ha tenido un impacto bastante negativo en la salud mental. Ya hay estudios que así lo demuestran, yo creo que hay que estudiarlo más y habría que incluir este tipo de estudio, pero no es raro que veamos a jóvenes que dedican 8 o 10 horas al día a redes sociales. Y bueno, lo que plantea un autor que me parece muy interesante es que esta generación, la llamada generación Z, que son las personas nacidas después del año 1995, fue la primera generación en toda la historia de la humanidad que creció, o más bien que llegó a la pubertad con un smartphone en la mano y que empezó a hacer uso de él de manera indiscriminada, ¿sí? En contraste con todas las generaciones anteriores, desde luego quienes hayan nacido antes del 95, que probablemente son muchos aquí, y más que hayan nacido antes del 80, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es una situación histórica ya en cómo los jóvenes, desde los niños, los jóvenes, nos interactuábamos unos con otros, jugábamos unos con otros y pasábamos muchísimo tiempo jugando unos con otros, ¿no? Pues, eh, uno salía a jugar en la calle o en la casa del vecino o en la propia casa o en algún lugar, en algún club, etcétera, ¿no? Pero era la actividad permanente después de la escuela, el juego interactivo, ¿no? Y esto disminuyó dramáticamente con el uso del Internet de esta manera, ¿no? Y hay quienes piensan que esto ha causado un efecto muy negativo en el desarrollo de habilidades psicosociales y de habilidades para la vida específicamente. Bueno, el programa tiene estas líneas de acción. Por un lado, justamente es la parte, digamos, como preventiva, que tiene una vertiente de desarrollo de habilidades para la vida y una vertiente de educación y sensibilización, buscando incrementar la percepción del riesgo, ¿sí? Entonces hay una parte como más educativa y otra parte como más vivencial, ¿no? La idea es también a la par estar levantando datos a través de cuestionarios específicos que rutinariamente se utilizan en el CENDIU, como es el cuestionario eh, Cage, ¿no? Las 4 preguntas que son como un primer filtro para las personas que consumen alcohol, ¿sí? No lo tengo a la mano, pero ustedes lo deben conocer. Estas 4 preguntas pueden indicar la necesidad de una evaluación más a fondo con 2 preguntas que se contesten positivamente. Y pues de ahí pasamos al cuestionario audit, que ya es un cuestionario más específico y que ya implica, digamos, la posibilidad de uso perjudicial del alcohol o incluso puede ser sugestivo ya de dependencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque se trabaja con estos cuestionarios y esto permite también detectar casos y poder referirlos, ¿no?
Nos interesa mucho, desde luego, en la implementación del programa poder evaluarlo y a largo plazo sería pues evaluar los resultados y el impacto en términos de consumo de sustancias psicoactivas. Sí, por el momento, pues en el corto plazo no podemos hacer esto. Sin embargo, hablando del pilotaje, pues es importante evaluar de alguna manera y les voy a compartir en un momento más las preguntas que estamos realizando para esto. ¿Sí? En cuanto a las estrategias de atención, pues está la atención psicológica, la atención grupal a través de los grupos de ayuda mutua y con la idea incluso de formar grupos específicos para estudiantes que tengan problemas con consumo de sustancias. Y hay el antecedente de algún grupo que armamos, después, bueno, no siguió operando, pero pensamos que es una posibilidad y desde luego la referencia a instituciones especializadas en estos temas, ya sea públicas sociales o privadas, incluyendo también, desde luego, la posibilidad de tratamiento residencial en casos muy seleccionados, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, un panorama general del programa de prevención. Y aquí es importante, y esto abarca no solamente al programa de prevención de adicciones, sino todo este concepto, a toda esta visión de, de, este, de Saludablemente V, ¿no? La idea es realmente crear en la Universidad Veracruzana una red de salud. Existe el antecedente, por ejemplo, en la región Veracruz. Hace algunos años crearon una red de salud con un poco a la manera como operan las redes de género y de inclusión en discapacidad, una red en salud que tenga en un momento dado, digamos, agentes de salud en todas las facultades, ¿sí? Y que a eso nos referimos cuando hablamos aquí en este esquema, justamente de lo que sería una red como tal, ¿no? Por ahí tengo otra imagen, creo que no la incluye esta presentación, pero no es una acción que sea nada más de una instancia, que sea nada más del CENDIU. O sea, planteamos la participación de autoridades, de los encargados de tutorías, como personajes que al estar cerca de los estudiantes, muchas veces, y eso lo sabemos porque hay muchas evidencias en ese sentido, son quienes primero detectan ciertas problemáticas y quienes a partir de contar con ciertos elementos pueden justamente referir a los jóvenes al CENDIU, a la ayuda específica, ¿no? Desde luego, pues en el CENDIU tenemos una participación prioritaria en este caso, pero también estamos planteando una alianza muy fuerte con las facultades del área académica de Ciencias de la Salud, psicología, medicina, eh, enfermería, entre otras, ¿no? Nutrición también. Y de hecho es algo que ya se está operando, ¿no? El CENDIU el año pasado por primera vez recibió médicos pasantes en servicio social. Actualmente tenemos aquí en la ciudad de Jalapa una red más o menos de 20 médicos pasantes que están distribuidos en todas las facultades y que además de dar atención de medicina general, digamos, y de medicina preventiva, también se les ha capacitado para poder detectar situaciones de salud mental a través justamente de ciertos instrumentos, de ciertos conceptos, y poder detectar, digamos, situaciones de urgencia que requieren una intervención más pronta de los servicios de psicología o de psiquiatría, que tradicionalmente están sobresaturados y que la espera suele ser muy larga. Pues pongamos en promedio quizás un mes para recibir una atención psicológica, a menos de que haya una situación crítica que amerite. Y justamente el papel de los médicos en nuestros centros Centinela, que son centros de atención primaria de la salud, es hacer estos diagnósticos iniciales, detectar urgencias, canalizar de acuerdo a la prioridad que represente y en su caso también de alguna manera fungir como un elemento de acompañamiento y de contención para estos jóvenes que piden ayuda por diferentes razones, pero muy frecuentemente por cuadros de ansiedad y depresión. Ahí hay una oportunidad justamente para hacer tamizajes de consumo de alcohol y de drogas. Y esta participación pues es sumamente importante, ¿no? Porque
amplía muchísimo las posibilidades de hacer, de llevar a cabo una atención primaria. Y así como hablo de médicos, pues también es el caso de enfermería, es el caso de nutrición, que ya van, digamos, atendiendo, pero que todos tienen en común esta formación básica para poder detectar a un nivel primario los problemas de salud mental para poder referirlos, ¿no? Consideramos que las actividades deportivas y recreativas juegan un papel importante en esto. También muy importante crear estas redes de apoyo que incluyan a los pares universitarios y algo que no se hace tanto con el tema de que son mayores de edad legalmente, pues es también incluir a familiares, ¿no? Porque de alguna manera, pues sabemos que estas redes de apoyo pueden ser muy importantes, ¿no? De hecho, hemos detectado muy claramente que una condición de riesgo para los estudiantes es ser migrantes por estudios, es decir, provenir de otras ciudades o de otras comunidades y llegar a estudiar a una ciudad en donde pues no conocen a nadie, muchas veces no conocen la ciudad, quedan alejados de la familia, del acompañamiento y de la supervisión familiar, y esto sí los pone en situación de vulnerabilidad. Y creo que esto fue muy claro justamente al retorno a las aulas, pero sin embargo lo que nos llama la atención es que es un fenómeno que ha persistido. Entonces ahí es donde caben las preguntas e hipótesis como las que mencionaba hace unos minutos sobre el impacto que ha tenido la adicción a Internet en los aspectos psicoemocionales. Bueno, básicamente hablamos de tres como lineamientos de actividades. Está el tema de las habilidades para la vida, está el tema de la educación y sensibilización, muy relacionado, decía yo, con la percepción del daño, y está el tema también de la parte recreativa, deportiva, lúdica, etcétera, ¿no? Y en función de estos ejes fue que se diseñó el pilotaje que vamos a realizar. Bueno, ustedes saben que las habilidades para la vida, pues saben muy bien lo que son, ¿no? Que justamente se busca la habilitación para capacidades psicosociales, interpersonales, para una toma adecuada de decisiones, comunicación efectiva y manejo personal, ¿no? Para enfrentar con éxito las demandas de la vida diaria y que esta idea está pues totalmente ligada con el concepto actual de salud mental, ¿no? Que implica tener esta capacidad para enfrentar los retos cotidianos de la vida, ¿no? También de alguna manera, bueno, pues lo que se busca es eh, crear conciencia que evite ciertas conductas de riesgo. Algunos de los temas que están previstos en estas habilidades para la vida son estos que pongo aquí. No pongo una lista exhaustiva, pero lo que hicimos para el pilotaje, hablando con un grupo de la facultad donde se va a llevar a cabo el pilotaje y dándoles una serie de opciones, y eligieron tres temas para el pilotaje. Uno es manejo del estrés, ansiedad, estrés, manejo de emociones. Otro es relaciones interpersonales positivos y otro fue planificación y empleo del tiempo libre. Esos son tres talleres que se van a impartir, ¿sí? Y en el tema de actividades culturales, deportivas y recreativas, pues hay una gama muy grande, ¿no? O sea, si algo tiene la universidad es una enorme tradición en cultura, en deporte, etcétera. Y si bien son actividades que se realizan, consideramos que hay que fortalecerlas y hay que hacerlas más presentes en las facultades y de alguna manera involucrar más a la población estudiantil, ¿no? O sea, eh, eh, el tema de que estos sean artes, pues también entusiasma mucho porque hay muchas posibilidades ahí de implementar actividades artísticas y muy creativas y muy terapéuticas de alguna manera, ¿no? Aquí ven algunos ejemplos, ¿sí? Otros ejemplos más, ¿sí? Y en la parte de educación y sensibilización, pues está justamente eh, hablar a un nivel, digamos, conceptual, pero también buscando ser muy interactivos en estas sesiones sobre las consecuencias del abuso del alcohol y otras drogas, tratando de aterrizar mucho, sobre todo lo que son las consecuencias a corto y mediano plazo en los jóvenes, no tanto las consecuencias a largo plazo, ¿no?
y la reducción del riesgo y del daño, que desde nuestro punto de vista es aplicable específicamente para el caso del alcohol. No nos vamos a meter con reducción del riesgo y daño en el uso de otras drogas, porque lo que pretendemos más que nada, digamos, inducir en relación a otras drogas es como tal la abstención de drogas, ¿no? Y en el caso del alcohol, sí abrir esta posibilidad de hacer justamente un uso responsable del alcohol, ¿no? Entonces, estas son algunas de las metodologías, talleres, infografías, sesiones educativas. De hecho, el pilotaje va a llevar este elemento de uso responsable del alcohol, ¿no? A través de este tipo de información, ¿sí? Insisto, de manera muy interactiva, ¿sí? Con ellos. Y bueno, aquí en su momento, bueno, no vamos a abordar tanto este tema en el pilotaje, pero sí en el programa amplio, los comportamientos adictivos, ¿no? Estos que mencionaba hace un momento, sí. Eh, pues aquí está el enfoque del uso responsable del alcohol, que ustedes lo conocen, está muy ligado a, a la cantidad, a la presencia de alimentos con la ingesta de alcohol, a, a la velocidad. Fundamentalmente son los aspectos que hay que entender y se brinda una explicación a un nivel fisiológico y metabólico muy básica, ¿sí? Pero que permite entender por qué podemos hablar de un uso responsable del alcohol, cosa que sería desde mi punto de vista muy aventurada hablar de un uso responsable de otras drogas. Y me explico por qué, pues porque el alcohol usado a ciertas dosis bajas y a ciertas velocidades no muy altas, pues ni siquiera le llega al cerebro, esa es la verdad. No produce el efecto intoxicante, no produce el estado de ebriedad, ¿no? Y justamente es lo que se busca. Con todas las demás drogas, este elemento no existe porque desde las vías de administración, sean fumadas, inhaladas o inyectadas en la vena, prácticamente van de manera inmediata y directa al cerebro. Entonces, no hay ninguna otra lógica para consumir drogas por estas vías que el impacto en el cerebro, ¿no? O sea, la producción de dopamina, el efecto placentero o alucinante o el que sea en su caso, ¿sí? Y con el alcohol sí puede haber la concepción de un uso social, convivencial, simbólico, etcétera, ¿no? También pretendemos, digamos, incluir una vía de apoyo a familiares o amigos, compañeros, compañeras que estén preocupados por alguna persona, ¿no? Lo que sería las posibilidades de ayuda desde el entorno cercano, desde las personas significativas. Perdón, me estoy regresando. Y bueno, para nosotros son muy importantes las fuentes de información. Percíbete es una de ellas, ¿no? Que en un momento dado, y me atrevo a plantearlo y a sugerirlo, porque como decía yo, el momento en que se levantó la encuesta anterior es un momento histórico bien peculiar, ¿no? Y sería muy interesante a lo mejor no hacer una encuesta, digamos, con la amplitud que tiene normalmente Percíbete, que es una o sea, busca, digamos, abarcar a tantos estudiantes como sea posible, quizás alguna encuesta un poco más acotada, ¿no? Que nos permita entender cómo están las cosas ahora, porque lo que vemos nosotros en los centros Centinela, en los consultorios, etcétera, pareciera que sí se ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas y sin embargo no tenemos datos actualizados más que algunos que llegan a los centros Centinela, pero sí sería muy interesante poder hacer un estudio que muestre como una fotografía actual, ¿no? Insisto que pueda ser muy importante, ¿no? Hay un examen que también hacen los estudiantes cuando ingresan a la universidad, el examen de salud integral, que también se preguntan algunas cosas ligadas con depresión, con ansiedad y con consumo de sustancias, y que tradicionalmente estos resultados se pierden ahí en los archivos, ¿no? Y la idea es poder utilizar esta información en su momento para poder dar seguimiento a aquellos problemas médicos o psicoemocionales que se detectan a través de ellos, ¿no? Y finalmente, bueno, estos tamizajes de ansiedad y depresión, que básicamente son los instrumentos que mencioné en el caso del alcohol,
En el caso de las drogas solemos utilizar el CAD, son 20 preguntas. En el caso de la depresión, el cuestionario de Beck. También en el caso de la ansiedad es el de Hamilton, me parece. Y en el caso del tabaco es Fagerström, ¿no? Jorge, perdón, te Ok, pediría si podemos ir cerrando. sí, vamos Gracias. cerrando, ya casi voy a terminar. Gracias. Y bueno, sí, cómo no. Entonces, la idea es que este programa en su momento abarque a varias instancias de la Universidad Veracruzana, decía yo, fa- facultades, sistema de tutorías, y aquí nada más un esquema de cómo es la atención a estudiantes, ¿sí? Que puedan ser canalizados por el sistema de tutorías o por estos enlaces de salud que se pretende crear. También, desde luego, por los mismos usuarios que solicitan servicio y van a primer nivel de atención, que son consultas como tal, consultas médicas o de enfermería, también abriendo la posibilidad de que asistan a estos grupos de ayuda mutua para que finalmente aquellos que requieren atención psicológica o psiquiátrica la puedan recibir en un segundo nivel de atención, ¿no? Y está el tercer nivel, que sería el de instituciones especializadas. Esto es un planteamiento de cómo está la aplicación en noviembre y diciembre. Pretendemos, digamos, concluir el pilotaje y interpretar los resultados y poder, en un momento dado, hacer los ajustes que se requieran. Las evaluaciones que haremos, ya con esto voy a cerrar, prácticamente se refiere a la didáctica de los talleres y las pláticas, su contenido, las características del tallerista, así como la satisfacción del usuario. También una breve, digamos, cuestionario sobre conocimientos adquiridos. La idea es utilizar cuestionarios en Google y al término de cada actividad estar haciendo estas preguntas, ¿no? Que tienen que ver con evaluación del contenido, con estrategias didácticas, con evaluación del facilitador y con la satisfacción general del usuario de cada actividad. También en el caso de la plática que se va a impartir sobre el cuestionario del uso responsable del alcohol, pues también son algunas preguntas muy básicas, ¿no? De conocimiento de qué se les quedó, ¿no? Por ejemplo, la edad de inicio, etcétera, ¿no? Algunos conceptos fundamentales de tipo neurobiológico, digamos. También en el caso del consumo de drogas, que es un cuestionario muy sencillo de sí y no, prácticamente. O sea, en el caso de todas las actividades que se van a realizar, también hay un cuestionario que evalúa globalmente la experiencia de todo un día, en donde se van a estar reproduciendo estas pláticas y estos talleres a 3 grupos de aproximadamente 30 estudiantes. Y también hay un cuestionario para el equipo implementador. Vamos a participar más o menos como ocho personas para conocer la experiencia, ¿no? Y bueno, pues con esto prácticamente concluyo. Les agradezco su atención. Y si hubiera preguntas o comentarios, pues adelante, por favor. Muchísimas gracias al doctor Jorge Sánchez Mejorada. Creo que es muy esperanzador este tipo de intervenciones, de eh, encuestas que pueden dar lo que decías de una fotografía más reciente, ¿no? Y que nos permita hacer justamente esa comparación porque efectivamente hubo muchos momentos al- que alteraron esa realidad, ¿no? Muchas circunstancias que alteraron esa realidad y no sabemos si esa alteración permanece o no. Entonces, bueno, platicaremos también sobre ese asunto y quisiera preguntarle si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al doctor Sánchez Mejorada. Bueno, por supuesto, esa es la constancia que le haremos llegar en un momentito. Muchas Y, gracias. pero sí, sí me gustaría saber, ¿alguien que quiera preguntar algo, comentar algo? Bueno, creo que ha sido clarísimo entonces. Pues sí, porque o fue muy claro o nada claro, ¿no? O sea, No, a mí me parece que fue muy claro. Al, este, yo quisiera consultarles, tenemos